Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a la jornada y extiendo también a las autoridades aquí del INTA Manfredi y del Centro Regional Córdoba del INTA. Y bueno, la charla tiene que ver con que no solo analicemos riego y variabilidad y cambio climático. Fíjense que en la charla está expresado el cambio climático, pero lo correcto que ahora lo vamos a ver es variabilidad climática y cambio climático. Y también avanzar un poco en ver algo que todos queremos saber, qué pasa con el clima, que nuevamente invita a regar, como está ocurriendo claramente con un año seco y tercer año de una secuencia seca y una tendencia a producir en un contexto de escasez de agua. Bueno, esta es una animación, está anulada por el tamaño, pero hoy día tenemos, como fueron presentados en charlas previas por distintos colegas de CONAE y muchas otras presentaciones técnicas acá en el ámbito del Congreso, podemos monitorear lo que ocurre con las precipitaciones en el globo cada 15 minutos o cada 30 minutos. Y si acumulamos esos eventos de precipitación que se ven con este tipo de satélites, lo que visualizaríamos es territorios, grandes regiones del globo donde los campos de precipitación, que son estos tonos que visualizamos, amarillos, rosados, permanecen siempre sobre determinados lugares, en distintos momentos de las distintas estaciones, y en otras zonas o territorios no se presentan. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué deja de llover de manera consecutiva, tantas semanas, tantos días, en determinados territorios? Visualicemos, antes de adentrarnos bien en lo agrícola, qué pasa con el agua en el Cono Sur, qué está ocurriendo en el contexto de los países del Cono Sur de nuestra gran región con el agua, el indicador agua. Si vamos a la cordillera, estas imágenes satelitales, ahí ven la posición de la Concagua, entonces Mendoza, San Juan, más arriba. Este año que hubo buenas nevadas y el año anterior, que fue similar a los últimos 17 o 20 años, podríamos decir, con registros de nieve, 17 de los últimos 20 años menores que el promedio de nieve en altas cumbres. Una enorme parte del país que produce con agua, todos los oasis productivos del oeste del país dependen del agua de hielo. Julio del 2022, que nevó bien, pero sin embargo no alcanzó a ver, como se ve en el gráfico de la derecha, los tonos azules corresponden para la cuenca del río Mendoza, la cantidad de nieve que tendría respecto a un año promedio 2000-2022. No se llegó a cubrir, el 80% del valor promedio es lo que se cubrió en un buen año de nevadas como el que tenemos actualmente. Chile llama a este fenómeno la mega sequía, para poner en contexto qué está ocurriendo con el agua. Entonces, indicadores, cantidad de agua disponible a nivel de cuencas hidrológicas. Vayamos a otra gran cuenca, muy indicadora de lo que ocurre en el sudeste del Cono Sur, la Cuenca del Plata, la Cuenca del Paraná, 4.800 kilómetros reducidos en altura y caudal significativamente por 3 años consecutivos, el río Paraná desempeñándose en lo que se llama aguas bajas o bajante extraordinaria en distintos momentos. Recién ahora, y gracias a consecutivos eventos convectivos que ocurrieron en el río Iguazú en las últimas semanas, ha generado una onda de crecida que va a aliviar este problema que tenemos en todo el contexto de grandes territorios, ya les digo, desde Itaipú, Paraná Medio, el Bajo Paraná, y que no solamente genera muchos problemas logísticos, incrementan las sequías y este tipo de bajantes hidrológicas, los problemas ambientales, ejemplo, fuegos. Otro indicador, ¿ocurrieron bajantes? Sí, siempre han ocurrido, extraordinarias. Tanto tiempo consecutivas es la primera vez. Y desde ya el impacto es muy diferente, ¿no? Porque una cosa era en el 44, ocurrió una bajante peor que esta, pero había 30 millones de personas en toda la gran Cuenca del Plata. Hoy hay 130 millones de personas si consideramos las grandes urbes desde Sao Paulo hasta Buenos Aires, ¿no? Miremos en términos país, se presentaron muchos balances de agua en el suelo, sofisticados, con datos satelitales. Este balance es más de tipo histórico, construido entre el SMN, FAUBA y el INTA, y lo que tiene que se procesa hace mucho tiempo, y entonces nos permite ver una secuencia. Estos son los 10 últimos años, el mes de mayo. Tonos verdes y tonos azules significa
buena acumulación de agua en el suelo. Fíjense cómo a fin de mayo se sostiene en general que a final de otoño logramos recargar algún año más, otros años menos, en general los años que son niños, 2015, 2016, un poco más, acá llegamos hasta el 2021, se sostiene, es decir, terminamos el otoño en general recargando regionalmente los perfiles de agua. Esto es octubre, mediados de octubre, que es cuando estamos tomando y necesitamos sembrar. ¿Y qué está ocurriendo? Fíjense cómo de los azules y verdes pasamos en la secuencia de 10 años hasta este año, siempre más cantidad de colores ocres, amarronados o rojos directamente, sin disponibilidad de agua en el perfil de suelo en 1 metro de profundidad, que es este modelo. Bueno, esto es importante visualizar porque esto sí puede ser un indicador de tendencia clarísimo y que en general cubre todo nuestro territorio y si nos ampliamos, como veíamos otros indicadores, ocupa también al cono sur. Así estamos, a la derecha, agua útil, primer metro de suelo, el otro panel, más allá, la anomalía de precipitación hasta agosto en todo el país. Esto es lo mismo, y esto es interesante porque acá se refleja que estamos, no hay ni un tono prácticamente verdoso o azulado, son la anomalía de precipitación. Los milímetros menos que ha llovido, primero en el año 2020, en el año 2021 y en el año 2022. Por eso están estresados los sistemas de producción, los distintos ecosistemas, porque es el tercer año de sequía que llevamos y de anomalía en el abastecimiento normal de agua. Desde ya ahora vamos a ver el famoso tema niña-niño, esto está en relación a la niña, pero empieza en la primera de esta secuencia de niñas. Bueno, si visualizamos lo que ocurre, este es un nuevo tipo de procesamiento que siempre pedíamos y accedió el Servicio Meteorológico Nacional, los meteorólogos colegas del servicio, que era, y si acumulamos todos los milímetros que llueven en las estaciones de series largas del país y vemos qué pasa, bueno, el 0 es el valor medio, las columnas para abajo es cuánto llueve de menos, cuántos milímetros menos en todos los pluviómetros de los observatorios oficiales, como acá Pilar Observatorio. Llovió de menos, y fíjense, desde el 2003 se observa esta tendencia, y que es muy, muy congruente con lo que ocurre, por ejemplo, en Chile, también, con el famoso, la secuencia y esa tendencia de la mega sequía. Salvo estos años que tenemos las columnas para arriba, con ese 10% o hasta 15% más, que fue coincidente con el Niño, el 2014, 15 y 16, el 15 y 16, si recuerdan, fue el último Niño importante y que muchas regiones del país fueron abastecidas bien en precipitación. Pero es una tendencia a observar, y no menor que supere en muchos momentos 10% a niveles generales, es mucho, ¿no? ¿Cuándo ocurre? Si este gráfico lo estacionalizamos por estación, invierno-primavera. Fíjense, invierno y primavera. Si pusiera ahora, no me dio sobre todo, los valores negativos ocurren en la estación seca y a la salida de la estación seca. El periodo de estación seca es el periodo de invierno donde no llueve menos. Se amplía la estación seca. Hipótesis de trabajo que estamos trabajando ya con varios becarios. Analizar todo tipo de datos e información para ver si esta hipótesis se confirma o no. También se está trabajando en Brasil. La sostienen ya en Brasil Carlos Nobre, José Marengo, climatólogos de excelencia en el país vecino, y que asocian esto a que fue debido a la deforestación del Amazonas, que genera, le llaman los ríos voladores en la atmósfera, en términos así, en la jerga, que son las corrientes de aire húmedo en invierno y a inicios de primavera, se generan por vientos que vienen del Ecuador hacia el cono sur, ¿no? Al haber menos humedad por la deforestación, se amplía la estación seca, se atrasan las precipitaciones de primavera. Pero Chile, la circulación atmosférica en Chile no tiene que ver con el Amazonas. El aire llega a Chile, el aire húmedo desde el Pacífico Sur. Entonces, ¿es solamente por la deforestación o hay muchos otros factores del cambio global que está ocurriendo y que influyen en el régimen de precipitaciones? Concretamente, repitiendo, una observación que estamos viendo, y que es esto que se inicia la primavera, y recuerden, hay muchos medios periodísticos, siempre estamos al inicio de primavera cuando llueve. ¿Qué pasa con la sequía? A veces se regulariza más tarde, a veces no, llegamos hasta el verano. Se atrasan las lluvias de primavera, las lluvias significativas agronómicamente, no estos chaparrones como los de ayer,
o otros pequeños chaparrones que no cambian la situación de la acumulación del agua en el suelo, ¿no? Pero algo importante para las decisiones agronómicas a tomar, algo importante para estrategias que planteen la integración del riego en nuestros sistemas de producción. Bueno, estos son mapas de balance de agua en el suelo incorporando información satelital, ya se mostraron varios en charlas previas, así que los paso. Forzantes oceánicos. El clima, la circulación climática a nivel global la regulan los océanos. Lo que está en el centro del mapa, en azul, es el famoso enfriamiento del Pacífico. Es un fenómeno interanual, gradual, que comienza normalmente en invierno, que es cuando empezamos, si va a ser niño, niña, qué dicen los modelos, los indicadores, ya circula un montón de información al respecto. Bueno, esta tendencia va hasta fin de año y luego comienza a decrecer, ¿no? Este enfriamiento que cambia la circulación de las corrientes de aire húmedo sobre nuestro territorio. En algunos territorios genera, como en Australia, mayores precipitaciones a las normales, en nosotros menores a las normales. Pero esto se ha seguido estudiando y cada círculo representa otro sector de los océanos que se teleconectan, se llaman teleconexiones, con el efecto del Pacífico y se sinergizan. Pueden incrementar el efecto que genera la Niña o pueden minimizarlo. Hoy, el dipolo del Océano Índico también ya se está comentando, hay muchos artículos dando vuelta, el que representa el círculo que está más a su izquierda, se sinergiza con el enfriamiento del Océano Pacífico y incrementa el bloqueo a las precipitaciones en el sudeste de Sudamérica, que es lo que está ocurriendo. Por otro lado, otros forzantes oceánicos están en valores neutros o inactivos, como es la confluencia de la corriente de Brasil y Malvinas, la oscilación Mallen-Julian o la oscilación antártica. Cada vez se estudia más y es más complejo este panorama, porque algunos, como el dipolo del Océano Índico y el Niño, los dos primeros, tienen la misma escala temporal, el mismo periodo de tiempo, es interanual. Otros tienen, ejemplo, la Mallen-Julian. Si ocurre esa anomalía, tiene una duración de un mes y medio, pero puede, aún en contexto de una niña, generarnos precipitaciones convectivas útiles y minimizar o aliviar la situación de sequía, o en contextos de un año niño, generar esos eventos de 3-4 días que generan inundaciones. ¿Cómo estamos hoy en cuanto a las predicciones del ENSO? El ENSO es este fenómeno del Pacífico, de cambios en la temperatura del océano y de cambios en la presión. Bueno, estamos aquí, ¿no? El punto de partida del observado fin de septiembre está acá, octubre y estos son trimestres móviles, octubre, noviembre, diciembre, noviembre, diciembre, enero, y esta es la trayectoria de los distintos modelos. Este es un trabajo multimodelos el que se hace, toda esta cantidad de modelos que están acá nombrados, y todos indican muy en correlación, si bien se amplía mucho la onda de proyección de los modelos, que hacia, iniciado el verano, enero, febrero, marzo, comenzaría la trayectoria del océano, esto es temperatura del océano, o la anomalía ENSO, es temperatura y presión en realidad, a valores neutrales, que es entre las franjas de las líneas punteadas. Es decir, hoy lo que nos están indicando los modelos, ahora lo vamos a volver a ver en un mapa, es que este impacto que tienen los forzantes oceánicos sobre la circulación atmosférica comenzaría a minimizarse una vez iniciado el verano. Bueno, traduzcamos esos gráficos uniendo todos esos modelos en píxeles alrededor del globo. Si buscan en Google IRI Columbia, los va a llevar a este tipo de mapas a nivel global, donde se puede visualizar qué ocurre con precipitaciones. Esos tonos, fíjense arriba, inferior a la normal. Toda esa área estaría en noviembre, diciembre, enero, inferior a la normal. Y lo que siempre agrava esta situación, lamentablemente, hay momentos de esta niña que este mapa no era tan rojo, era más rosado o no, que fue estos periodos fríos que hemos tenido de mayor también frecuencia de heladas, pero de temperaturas medias bajas. Se incrementaría lo que muestran los modelos, los valores medios de temperatura. O sea, ¿esto qué es? Más evapotranspiración, en concreto, ¿no? O sea, este es el escenario que ahora tenemos. Ese modelo
disculpen, trato de ser para que todos lo entendamos, se corre en trimestres móviles, noviembre, diciembre, enero, se acaba de correr en octubre, después diciembre, enero y febrero, después enero, febrero, marzo, que es lo que están viendo acá, fíjense arriba, noviembre, diciembre, enero, diciembre móviles. Entonces, el impacto territorial que nos muestran los modelos, que tendría este efecto de anulación y de cambio en de las precipitaciones y de cambio en la circulación, terminaría durante el verano. Fíjense, en enero, febrero, mayo, o en menos cantidad, esos puntitos amarillos que aparecen, o posiblemente de algún modo pueda continuar, también muestran el modelo, pero con mucho menor intensidad que la que hoy se está percibiendo, que es el primer mapa. El primer mapa hoy nos dice que esta situación con la que estamos conviviendo, más allá de que Dios quiera que ocurra un chaparrón interesante, y que puede serlo, pero se proyectaría la situación deficitaria de que el acumulado de precipitaciones sea menor al que esperamos habitualmente, sea menor en este periodo de tiempo, es el escenario más esperado. Es decir, que esto se proyecte de acá, al menos hasta primavera o iniciado enero, y ahí ojalá se dé el cambio. Arriba, anomalía de precipitación, abajo, anomalía de temperaturas, que es lo que les mencionábamos. Lamentablemente, más temperaturas, salvo de algún modo, en este caso que es enero, febrero, marzo, pero especialmente en primavera, temperaturas más altas que lo normal. Entonces, ese es el efecto que tenemos que estudiar con nuestros datos locales, los organismos de investigación, trabajar mucho, investigar mucho, porque esta hipótesis que les decía, se amplía la estación seca y con mayores temperaturas o menores temperaturas, porque significa que tenemos primaveras escasas en agua y con alta evapotranspiración. Entonces son indicadores, bueno, ustedes son los que saben de riego y han estado acá, son los especialistas, ¿no? Pero son indicadores que claramente hablan que hay estrategias que tenemos que decidir estrategias para minimizar esta situación, ¿no? Que hoy presenta el clima y que se ha hecho habitual. Antes de pasar al pronóstico de corto plazo, es tercer evento de sequía. Y los efectos son acumulativos. Se ve claramente en los efectos ambientales. Fíjense en tema fuegos, tema materia seca. Hay muchos que son demostrativos de problemas en distinta biodiversidad, aparición de especies invasoras. Es impresionante, bueno, los conocen o habitualmente saben del delta, la cantidad de especies invasoras que trajo la bajante, la sequía, y que especies, bueno, son nuevas especies que cubren y que le ganan a la biodiversidad natural en cómo ese humedal funcionaba, ¿no? Pero bueno, tercer año de sequía, un proceso acumulativo, y si lo pensamos en más largo plazo, una tendencia de largo plazo que por ahora nos está mostrando, puede ser un ciclo decádico que cambie, pero que por ahora nos está mostrando que estaríamos ante menores precipitaciones durante el invierno, que es cuando no nos llueve, pero tampoco podemos esperar acumulados ahí, y esto también ocurre en el este del país, que ahí sí llueve en invierno, y atraso en las precipitaciones de primavera, y además de menores precipitaciones, se atrasa el inicio de las lluvias primaverales. ¿Qué se espera en los próximos días? Bueno, a la derecha, izquierda de ustedes, es el modelo de la NOAA de Estados Unidos, norteamericano. Bueno, este modelo indica precipitaciones que van a ocurrir especialmente la próxima semana o en otros lugares a partir en Buenos Aires. Este es el acumulado de todas las precipitaciones. Fíjense que se está moviendo en este rango. Para que sea típico de primavera, de fin de octubre, noviembre, tendríamos que estar en tonos más oscuros, ¿no? Que son precipitaciones más intensas. Todavía los modelos de corto plazo nos están indicando lluvias, pero regionalmente no las que estamos habituados a recibir. Bueno, y ahora vamos a ver lo local y lo regional. Ese es un problema tremendo en las niñas, que no es solo que llueve menos, es que a uno le llovió, recién hablábamos, 20 milímetros y a otro 4 o 7, y a muy, muy cercanos uno de otro. Y bueno, no es solo llueve menos, sino las lluvias son muy dispares y muy regulares. Pueden ocurrir tormentas convectivas muy localizadas. Terminemos este panel. Bueno, este es el modelo europeo, porque ahora viene esa explicación que es muy interesante. Y el modelo europeo también, fíjense, se satura, pero ven que pequeños sectores como en púrpura. Eso está indicando los modelos no tienen una señal clara de lo que ocurre. No hay una tendencia clara
de ocurrencia de precipitaciones generalizadas a nivel regional, ¿no? Y pasa esto que continúa, algunos lotes reciben, otros no, y continúa esta situación. Hoy, lamentablemente, no tenemos signos claros, si bien algunos eventos que van a aliviar este tránsito hacia el verano, ¿no? Bueno, esto tiene que ver tenemos escalas para ver el clima, recuerden, la escala de largo plazo, la escala ENSO-La Niña en este momento, que es la interanual que tenemos que ver. Escala de largo plazo, bueno, ¿qué nos dice la escala de largo plazo? La del cambio climático. Nos dice, bueno, de a poco están gradualmente aumentando las temperaturas por el efecto invernadero, observamos que está lloviendo un poco menos también. La escala ENSO, en el medio de eso se conjuga, interactúa con una escala de un año a otro, que va desde el 2022 al 2023, el Pacífico frío, es una niña, y bueno, y tenemos en el medio qué puede ocurrir con el Atlántico, qué puede ocurrir con la Madre Julian, otros eventos ciclónicos, esos ciclones tropicales que de repente se instalan en distintas áreas del país y nos generan un abastecimiento de agua en determinadas regiones. Entonces, pero son eventos de mucho más corto plazo y ocurren en distintas etapas de los distintos ciclos. Normalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Se habla siempre de adaptación y mitigación al cambio climático. Si hay alguien que es líder en adaptación al cambio climático, es el sector agropecuario, es la agronomía que construimos. Siempre estuvimos adaptándonos al clima. El otro día leí en un documento oficial que se proponía que el país hacer cultivos tardíos para escaparle. Yo digo, si el 80% de esta campaña o más, menos ustedes, va a ser maíz tardío. O sea, el sector ya se adaptó antes que un documento oficial lo proponga para los foros mundiales, que ahora va a ser en Egipto, como propuesta para adaptar y mitigar el cambio climático. Entonces, eso marca la claridad que tiene nuestro sector. Para escaparle a esto, para escaparle a eso que decía del evento, la menor lluvia de primavera, hemos gradualmente, y no son los últimos 3 años, el proceso de maíz tardío son 7 años, que se fue comenzando gradualmente a elegir. Entonces fuimos a cultivos más tardíos. Obviamente, perdemos, ya lo hablaron ustedes, lo saben, radiación, temperatura, bueno, entonces el riego puede ser volver nuevamente estos ciclos al momento en que podrían comenzar, ¿no? Bueno, si aprendemos, el mensaje de esto, se acaba el tiempo y voy rápido, es si aprendemos a manejar la variabilidad actual, vamos a estar muy preparados para manejar el cambio climático. Porque la magnitud de la variabilidad actual, que es la que estamos viviendo, entre años, entre estaciones, entre cultivos o entre meses, es tan grande en región pampeana que la tendencia de largo plazo es menor. Entonces, tenemos que ser muy diestros agronómicamente para aprender a manejar esta variabilidad. Esta es la del cambio climático, que es la escala secular de gases de efecto invernadero. Son escalas graduales. Y esta es la variabilidad actual, la interanual. Que fíjense, estos son milímetros de precipitación en más o en menos respecto al valor medio que ocurren en una estación, que esta es Córdoba, entre 1901 y el 2011 en este caso. Es un trabajo publicado por el Instituto de Clima y Agua. Y esto es muy, muy interesante. Vivimos y convivimos nuestra agricultura con esta alta variabilidad. Entonces tenemos que seguir siendo diestros en qué hacer con esta variabilidad y cómo concentrarla, ¿no? Eso es el riego. Esto es muy interesante ver esto, cómo si esta cantidad de milímetros que nos faltan las aportamos con el riego, esto se minimiza y se acerca al valor óptimo, ¿no? Al medio o a donde llevemos ese valor óptimo que tiene que estar, ¿no? Pero esto es muy interesante porque de valores de 15% de variancia, que es la tendencia al cambio climático, o a veces menos, vamos a 48%, que es la que estamos con la que convivimos, ¿no? Para abordar esto con datos, tenemos que salir, que cuesta mucho. Nos formamos, estudiamos y seguimos usando medias y desvíos estándares. Y nos cuesta salir de ahí. Y hay que salir. El clima ya no se mueve en valores medios. No nos explican los valores medios, la conducta del clima en un valle en una determinada región. Entonces, tenemos que ir a nuevos índices agrometeorológicos. CLIBAR, con B corta, si lo buscan, es un proyecto internacional que diseñó 27 nuevos índices agrometeorológicos que están disponibles incluso en distintos
para los estudiantes distintos formatos informáticos, en Fortran, en R, etcétera, para que los puedan correr y procesar datos. Y ejemplo, ¿qué son estos nuevos índices? Son índices de clima extremo. Ejemplo, días muy húmedos, días con lluvias muy por encima, con muchísima humedad y lluvias muy por encima de lo normal. Cantidad de días en un año es esto. Son mapas difíciles de interpretar. Las medias nos generan mapas graduales, que van de este a oeste, de norte a sur, y conceptualmente nos sirven porque entendemos lo que ocurre. Los mapas de extremos nos cuestan más interpretar porque generan esa sensación de mapas muy pecosos, muy irregulares. Y esto es el anual. No les muestro los estacionales de primavera-verano porque aún son más complejos de interpretar. Pero es hacia donde tenemos que ir, a resolver ese problema de cómo poder conceptualizar las variables extremas. En el medio, días consecutivos entre lluvias. Este está mostrando una tendencia que va desde el oeste al noreste del país. Se incrementan, viniendo de Misiones hacia el centro del país, la cantidad de días entre lluvias. Esto es muy común en los años niñas, pero acá es viendo 60 años de datos. ¿Y qué es esto? Que estamos a la espera de cuándo llueve, y viene una lluvia, y a veces, si es muy intensa, y es correntía, y no la aprovechamos. O días con heladas. Bueno, así hay muchos. Otros son muy interesantes para bienestar, estrés del cultivo o animal, como son noches cálidas, y hay muchos con temperaturas muy interesantes que se están usando ya en producción lechera en muchos casos, ¿no? Pero bueno, este es abrir la inquietud a comenzar un nuevo análisis y diseño de los datos. ¿Qué esperamos de las precipitaciones? Esto es esta campaña, ¿no? Esta campaña Niña, con características Niña. Precipitaciones menores a lo normal en lo estacional, en el periodo estacional, respecto a lo que nos llovería en primavera. Cada comparación que hagamos mientras esté la Niña, llueve un poquito menos. Lluvias dispares, irregulares, con cobertura territorial muy desigual. Ya lo explicamos, lo saben. Incremento de días entre lluvias, de los días consecutivos entre un evento y otro significativamente agronómico. A veces alguien que estudia la atmósfera te pone, no se ve mucho, porque te ponen desde 0 a 2 milímetros. Pero si nosotros ponemos que menos de 7 milímetros, o 12 o 15, de acuerdo a cómo esté nuestro suelo, no es significativo, ahí vemos claramente el gradiente que está ocurriendo, en que se incrementan los días entre lluvias, podríamos agregar, agronómicamente significativas. Pues te lo había mencionado, y no deja de ser probable que ocurran lluvias intensas. Esto es importante mencionarlo, también para los tomadores de políticas públicas, todo lo que tenga que ver con defensas respecto al agua en exceso, no solo por años niños o de muchas lluvias, aún puede ocurrir eventos de lluvia muy localizados extremos. Y en general, los años niñas, se está estudiando ahora que tenemos radarizado gran parte del país, generan más cantidad de eventos de granizo, pero de mucho menor siniestralidad, porque son granizos más pequeños o de áreas las mangas son más localizadas. Los años niños son típicos que te generan mangas de mucha extensión. ¿Ves? Lenguas son bárbaros para los que usan imágenes satelitales para procesar granizo, porque ahí los reconoces bárbaro, porque son grandes áreas que quedan afectadas, ¿no? Estrategias a considerar. Acá podríamos decir sin riego. Con riego muchas de estas las obviamos, ¿no? No es solo ver el horizonte cuando llueve, no solo miremos el cielo, no solo dependamos del cielo, ¿no? Hay que ver el agua que tenemos en el suelo y en profundidad, recién lo explicaba la colega de APRESID, y también acorde a la profundidad que alcanzan las raíces, ¿no? Hoy, obviamente sin riego, este es el elemento de riego, una decisión de siembra sin tener agua en profundidad es asumir altísimo riesgo, altísimo riesgo. Por eso vamos a tardío, porque esperamos recuperar el almacenaje de agua y ahí recién sembramos. Entonces, no es que el INTA recomienda o no recomienda, no. El que ahora siembre asume más riesgo, y el que siembra más tarde disminuye ese riesgo o está menos vulnerable en su sistema de producción. Bueno, manejo de la dinámica de aguas y de napas por ambiente, es lo mismo acá, es la casa, la cuna de la agricultura de precisión, por ambientes tenemos que ir. El clima nos lleva a la precisión, al manejo preciso. Ahí sí, recién le sumamos en la dinámica de análisis el pronóstico de corto plazo
y el estacional. Hoy mejoraron mucho los pronósticos de corto plazo. Sin embargo, seguramente estos últimos días todos han visto cómo están fallando, no son tan precisos. Eso ocurre. Hay otros momentos en que no, la atmósfera ya es más estable y son más precisos, a 5 o 7 días. Ahí sumarle el estacional. El estacional es el que yo mostré, noviembre, diciembre, enero. ¿Cuál es la tendencia general? A que me llueva normal, menos o más. Bueno, la agronomía tiene que ser de precisión, porque a partir de ahí manejamos, nos adaptamos a este cambio en el clima con la densidad de siembra, con el cambio de rotaciones, seleccionando un cultivo de segundo o tardío, o los insumos, volcándolos ahí, y no otras siembras más tempranas que también asumimos un altísimo riesgo empresarial si las hacemos en este contexto. Diversificar espacialmente y temporalmente, especialmente geográficamente y temporalmente, para minimizar este riesgo climático. Y bueno, gestionar el agua. El agua no solo es conservarla, también la tenemos que gestionar. La clave, el uso inteligente del agua es en su gestión. Y esto conceptualmente, yo me fui fijando distintas cuestiones que tienen que ver, ahora sí, estrategias a considerar cuando hablamos de riesgo. Ejemplo, una medida de adaptación que todos los libros de texto hoy de cambio climático o de variabilidad climática indican para la agricultura: riego. O sea, es clara la estrategia desde lo conceptual, pero hoy en lo práctico, evitar estos desfasajes y minimizar esos picos de la variabilidad interanual o interestacional que tenemos, lo puede lograr el riego. En el largo plazo también, pero sería muy interesante poder también conceptualizar el valor económico en función de la variabilidad climática, no una tendencia a largo plazo. Y ayer leía, salió ayer, hoy en La Nación, ya no me equivoco, perdone, pero 14.500 millones de dólares de menor a nivel del PBI del país generarían estas 3 últimas secas. No sé quién hizo el cálculo, llama la atención. Podría ser más incluso, ¿no? Porque cada año seco potencialmente tenemos entre un 5, siendo muy amplios, y un 20%, siendo conservadores, ¿no? Ese rango de menor producción potencial, ¿no? A nivel general. Bueno, el trasvase de agua está puesto en términos míos de jerga, pero tiene que ver con conservar el agua, manejarla y pasarla de una estación a la otra, con prácticas de conservación, con cobertura del suelo, manejo estratégico de malezas y de cultivos de cobertura, etc. Bueno, el stock de agua, así como hablamos, que lo relaciono con otro concepto que puse aquí. Hoy, para los economistas, la riqueza está en los dólares, y la estabilidad te la da la cantidad de dólares en el mercado central que tenemos ahí en las arcas. Para nosotros la estabilidad hoy y la riqueza nos la puede dar estoquear agua, guardar agua, saber cómo mejorar ese almacenaje, esas reservas de agua en el suelo y en la napa. Hoy más que nunca, esto es conceptual y general, seguridad hídrica está bien ligado a la seguridad alimentaria, cuando se habla también a nivel político o de temas país, y se ve en muchos lugares del globo. Por suerte, y Dios quiera, no sigan avanzando estos eventos consecutivos de sequía en nuestro país. Bueno, y la palabra precisión, repito, hoy conservación del suelo, del agua, son términos históricos que la institucionalidad pública y privada en nuestro país ha sostenido. Pero hoy es conservar con precisión. La clave, saber hacerlo, es ser precisos, ¿no? Y algo que también tenemos que comenzar a plantearnos es cómo hacer en un contexto, porque para poder restaurar o regenerar los ciclos hidrológicos de nuestras cuencas y microcuencas locales, que influyen en el clima local. Ciclo hidrológico, comenzando a pensar no solo en lo que nos llueve, sino en las lagunas naturales que tenemos, los cursos hidrológicos, cómo hacer eventualmente a distintas escalas de cuenca, guardar en épocas de exceso en determinadas reservas para poder utilizarlas en otros momentos. El agua en superficie y subsuperficial influye mucho en ese clima local, en esa sensación de bienestar que puede generar el clima local a nosotros, los cultivos, a los animales, pero también en que haya mejor humedad en el ámbito de esa cuenca para ocurrencia de eventos de más milímetros, ¿no? Entonces también tenemos que comenzar a trabajar eso, a escala de cuencas, especialmente en las instituciones,
así como decimos, restaurar, reparar, regenerar los recursos naturales que hemos degradado, bueno, lo mismo lo tenemos que pensar al funcionamiento natural de las cuencas. Bueno, en el INTA generamos a nivel nacional, hay muchos informes a escala de cada experimental, informes semanales que actualizan todo esto que estuvimos mencionando. El informe tiene un nuevo diseño gráfico bastante rápido de leer. Si ponen en Google INTA pronósticos, los lleva a los lleva a donde está este informe, que se elabora y se pone en la web todos los lunes a las 4 o 5 de la tarde, ya está en la web y permite, esta es la carátula, ¿no? Son muchos mapas hay de cuánto llovió, cuánto nos falta de lluvia, y diversos mapas la perspectiva, está la tendencia del Niño, estos mapas que les mostré de las precipitaciones, cada vez que se actualizan en estos centros internacionales los volcamos a este informe. O si no, si van al portal de INTA, Intagobar, ahí donde está la flecha, dice pronósticos agrometeorológicos, hacen clic y lo descargan, está gratuito desde el año 2009 de manera ininterrumpida. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que contengan índices más útiles, aun cuando lo que generamos en el Instituto ahí de Clima y Agua del Centro son índices nacionales, pero también que esté más accesible. Esto tenemos que lograr que esté en una app para que todos lo puedan visualizar en conjunto con informes de cada agrometeorológicos de la zona, más locales, de cada experimental. Y si no, dejo a disposición mi email para cualquier consulta. Si yo no la puedo resolver, los direcciono al especialista que corresponda. Así que bueno, mi deseo de una buena campaña, a pesar de todo esto que dije, buena campaña y gracias por el tiempo de ustedes.